Tomando en cuenta que Bienvenidos a Diálogo Noticias, un espacio creado para informar con responsabilidad, analizar con criterio y debatir con respeto. Desde la antigua Guatemala, abrimos este micrófono para conversar sobre los temas sociales, culturales, deportivos, políticos y religiosos que marcan nuestra realidad, porque creemos que la información no solo debe contarse, debe entenderse. Este es un espacio donde las ideas se escuchan, las posturas se confrontan con argumentos y la comunidad tiene voz. Aquí no venimos a imponer verdades, venimos a generar diálogo. Esto es Diálogo Noticias, el podcast donde la actualidad se analiza de frente y sin miedo. Con ustedes, Juan Román. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Hoy es día jueves 25 del mes de junio. El mes pasó volando y para empezar, pues quisiera mandarle un fraternal saludo a todos los maestros hoy en su día. Gracias por todas esas enseñanzas, gracias por todo eso que nos hacen ser a muchas personas lo que somos y ser esa guía que desde muy pequeños yo creo que tenemos. Se convierte en personas importantes los maestros en nuestra sociedad. Y aprovechar también para mandar un saludo fraternal a todos los hermanos salvadoreños por la tragedia natural que están viviendo. Esperemos en Dios que les dé fortaleza y al país que se pueda reconstruir nuevamente y con esa fuerza de la sociedad. Hoy tenemos un programa especial, un programa interesante, es nuestro programa número 36, si no estoy mal, ahí voy a ver si es el 36 o 37, no estoy tan seguro. Hoy tenemos un tema interesante a tratar, que es bueno divulgarlo, es bueno conocerlo y pues vamos a entender también cómo nos puede ayudar en la vida social y vamos a generar eso, el diálogo y el debate, que es lo que nos interesa y lo que queremos realmente hacer. El programa es de eso. Yo como les pido siempre a la audiencia que puede preguntar, puede interactuar con nosotros, pero siempre sobre una línea de respeto hacia usted, hacia nosotros, hacia el invitado y hacia todos los que nos están viendo. Creo que esa es la base. Y recuerden que al final de cuentas, en diálogo lo que hacemos es debatir narrativas, ideas y opiniones. Yo no tengo la razón, usted no tiene la razón, pero vamos a tener opiniones distintas que podemos debatir con respeto. Yo creo que eso se ha perdido mucho, pero es importante mantenerlo. Hoy tenemos en el estudio, vamos a poner la cámara compartida, al doctor Julio Cano. Ya estás en cámara, doctor. Primero, agradecerte de verdad por el tirón que te pegaste, porque sé que estamos re lejos y que gracias por venirte a dar una vuelta también a la Antigua, aprovechar para ir a cenar, caminar, hoy que no hay mayor actividad en la Antigua. Y buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. bien, muchas gracias por la invitación a tu programa y pues también a tu audiencia. Pues, esta noche vamos a tener la oportunidad de compartir un poco de temas coyunturales, ¿verdad? Porque eso es lo que es al final del día y pues sobre todo con una gran importancia y relevancia para nuestras profesiones como lo que somos criminólogos, criminalistas, licenciados en investigación criminal y pues licenciados en ciencias policiales, evidentemente. Claro que sí, doctor. Contanos un poquito quién es Julio Camo, dónde naciste, cómo fue tu infancia,
¿Qué estudiaste? A grosso modo, porque sé que nos podríamos alargar y posiblemente en las entrevistas no te pregunten tanto esto, van directamente al grano, pero nosotros queremos que la entrevista sea un poquito para conocer a la persona también y de ahí ir desarrollando todo lo que le ha costado, porque de alguna manera ha costado, para lograr al punto que queremos llegar, ¿verdad? Claro. Pues Julio Camón nace en Rabinal, Baja Verapaz, En Baja Verapaz. en una pues, familia rodeada de temas agrícolas, carnicerías, sembrando maíz, tomate, frijol, ordeñando vacas todos los días. Principalmente ese era el giro de negocios de mi señor padre, que en paz descansa. Todos los días, desde los 5 años de edad, pues a ordeñar vacas, ¿no? Esa fue toda la primaria, los básicos y evidentemente el diversificado. Y pues ya a partir de ahí, pues nos tocó que emigrar a la ciudad capital a buscar las oportunidades del caso. Yo cuando escucho ese tipo de historias, fíjate, doctor, me recuerdo mucho a mi abuelita que en paz descanse. Cerca de la casa donde ella vivía, antes la leche se tomaba al pie de la vaca. Cuando yo recuerdo, ella llevaba su vaso y a ordeñar y vámonos a tomar. Ahora es muy diferente. Ahora vas y ya no haces eso, ya no. Ahora te preguntan si deslactosada. Y la vaca está desinfectada. Sí, las cosas han cambiado. Y qué bonita esa experiencia. Doctor, ¿qué le dirías al jovencito de esa época si lo tuvieras enfrente? Al que estaba en ese momento allá en Cobán. Pues una persona con muchos sueños, ¿verdad? Muchas aspiraciones. Éramos 3 hermanos. Entonces, mi papá pues era soltero, ¿no? Entonces nos tocó a nosotros con mi señor padre, pues, coger a mis 2 hermanos para que salgan. ¿Tú sos el mayor? Yo soy el mayor. De hecho, eh, yo los vi graduarse. Yo me quité una oportunidad de mía para dárselas a ellos. Entonces yo a los 2 les regalé sus anillos de graduación para poner a mi señor padre en esos gastos. Ujú. Uno se gradúa ahí de perito agrónomo en la Ujú. ENCA y el otro de perito de administración en un colegio en Salamaba. ¿Y cómo surge? ¿Te gustaba lo que estudiaste, doctor? ¿O fue dándose conforme la situación, las oportunidades se fueron dando? ¿Siempre quisiste estudiar de lo que te graduaste o fue una situación que se fue dando conforme lo vivido? Pues un poco complicado, especialmente por el día que se conmemora hoy, porque mi señor padre quería que yo estudiara magisterio, porque él se graduó, Antes existía mucho eso, ¿verdad, doctor? él se desempeñó de eso y de hecho se jubiló de eso. Y que los papás te decían, no, es que vos tenés que ser esto, más allá de que te digan, ¿qué te gusta, hijo? Ahora es diferente, ¿qué te gusta, hijo? Correcto, entonces yo decidí estudiar perito en administración pública, ¿verdad? Ujú. Y pues ese fue el objetivo y diversificado en la Baja Verapaz. A nivel diversificado. Y después tus estudios universitarios los haces allá o te trasladaron a la capital. ¿Cómo se dio ese traslado ¿vivís en la capital o allá en Cobán? En la capital. En la capital. Y ese traslado se da. Force obligatorio. Porque mi papá, como fue militar también, era que yo cumplí 18 años y te vas. Entonces, cumplí 18 años y solo agarré un ataché con documentos y 2 maletas con ropa. Y, ¿De 18 años? 18. ¿Cuántos años tenés ahorita? 37. 37. Entonces, a forjar uno su propia historia, ¿no? Pues qué complejo eso. La verdad es complejo porque yo tengo un hijo de 23 años. Él vive con nosotros, con mi esposa y demás. Pero yo no. O sea, si él me dice, mira, me voy, dale. Pero yo sacarlo, no. Y, La situación ha cambiado. y en aquella época le presté a mi abuela 200 quetzales que valían un montón. Ah, sí. Con esos 200 me fui a la capital sin conocer a nadie. En bus. Complicado, sí, por supuesto. Todo. ¿Y qué? ¿Buscaste hospedaje? ¿Cómo? ¿Ni a una tía, ni a un primo o algo? No. Nada. La primera noche fue difícil. Difícil. Eras un niño. Es que ahora si uno lo analiza, uno era un niño. Enfrentándose al mundo. Literalmente enfrentándose al mundo. Solo va sin ayuda de nadie.
¿Y la Guatemala era la misma ahora? ¿Era la difícil, la complicada, la problemática o era una Guatemala más No, tranquila? imagínate hace cuántos años ya. Poco 19, estamos tardando, ¿no? 19 años Sí, más o menos. pues, sí, sí. En los 20, en los años 2000, perdón. 2006, finales de 2006, principios de 2007. Entonces, pues, No está tan lejos. tan lejos, pero fue difícil, es Sí, como sí. empezar de cero, ¿va? Y ya estando en la capital, doctor, ¿empezás en la universidad? ¿Tenés que buscar un trabajo? ¿Te abrís campo en algún lugar? ¿O ya tenías el objetivo? No, ahorita voy a estudiar. Me imagino que había que sobrevivir. Fíjate que en el 2007, por alguna razón, apliqué a una plaza en Ban Rural. Fue mi primer trabajo, fue receptor pagador. Pero como uno de los que estaba de menos jefes, era de allá por Baja Verapaz, vecino. Sí, Entonces hubo clic. él influyó para que me mandaran para allá, que yo no quería. Entonces me mandaron a Salamá, Baja Verapaz como receptor. Con un salario mínimo en esa época de 1,700. Ujú. Sí, sí. Y no me gustó y renuncié y me regresé otra vez A la capital. a la capital y me involucré en una empresa de seguridad privada que tenía unas plazas como inspectores de aerolínea en el aeropuerto. Y pues ahí conocí a algunos amigos con los que nos apoyamos. De hecho éramos tres y entonces entre los tres rentamos un cuartito pequeño. Y obviamente no creas que eran camas matrimoniales, No, era el eran, inicio. eran, eran cartones, eso era un lujo. Luego, por alguna razón, ellos me convencen de que voy a hacer los exámenes a la Academia de la Policía y Ujú, yo no quería. Vamos, hombre. Total, me convencieron. ujú. Y entonces voy, me hago los exámenes y pues las semanas me llaman, mira, probó. Y entonces tocaba que entrar, pero como yo no le hablaba a nadie de mi familia, me vine con cero comunicación y no habían teléfonos como ahora, No, no la había esa comunicación era más. facilidad. Entonces yo ingreso a la academia sin la bendición de nadie. Y entonces me dice uno de los amigos que en paz descanse, no sé por qué él falleció tan patojo. Con los tres me dice, hicimos un pacto de caballeros. Me Ujú. dice él, entramos ahorita a la academia, vos sos supervisor aquí, a mí me dejan en tu puesto. Yo te apoyo económicamente mientras vos estés en el curso. Luego, cuando vos ya estés, yo quiero entrar y vos me apoyás a mí. Y nos dimos la mano de caballeros y fue lo que hicimos. Entonces, digamos, porque no se vivía con 800 quetzales de una beca en la Academia de la Policía, no se vivía. Entonces, ponértele, hicimos ese pacto y pues ¿cómo se llama? Yo ingreso y como a los 2 años él dice yo voy a entrar. Él era originario de Baja Verapaz, por alguna razón vivía en Jalapa. Y Víctor Menchú Bonilla, no sé, una enfermedad se lo atacó tan gravemente que paró falleciendo a los años. Y ahorita pues todavía manejamos comunicación con el otro amigo. Está ¿Y él logró salir también o ya no le dio chance? bien, de hecho no solo salir de la academia, ya se va a jubilar en 2 años. Entonces iniciamos una carrera, por supuesto. Entonces iniciamos en academia en mayo del 2007 y nos graduamos en mayo del 2008. Causa alta el 1 de junio del 2008. Voy 45 días a la División de Fuerzas Especiales, asignado ahí, y sacando el curso de Fuerzas Especiales. La DIFEP, los antimotines, todo eso. Ujú. Me llega el traslado obligatorio porque mientras fui policía alumno fui reclutado a una institución del Ministerio de Gobernación. Entonces me llega el traslado obligatorio. Yo llego a la Dirección General de Inteligencia. Y cuando Que decís traslado obligatorio, no es opcional decir, vos yo no quiero. Te vas y te vas, y era punto. obligatorio, entonces ponétele ya temas de investigación, de inteligencia criminal más que todo, combate a estructuras criminales, no delincuencia común, era específicamente delincuencia. Entonces yo tuve los 6 meses del 2008 para decidir qué estudiar. El Ujú. segundo semestre digo, bueno, ¿estudio Derecho o estudio Criminología?
Entonces me quedé. Pero dije, en mi familia no hay ni abogados ni hay criminólogos. La vamos a hacer más difícil. Criminología. Entonces, en febrero del 2009 empiezo a estudiar en la uni. Y ahí empieza todo. Antes de entrar a detalle, ¿qué fue lo que más te marcó en ese proceso de llegar y graduarte? En todo ese proceso, antes de llegar al concepto de tal, de qué es, cómo formaste el colegio y demás, pero algo que te haya marcado, que vos digas, mira, de esto no se me olvida. Puede ser ese pasaje que me contaste o algún otro. Un vecino le contó a mi papá que yo estaba en la academia. Se lo contó a una semana de graduarme. Entonces le dije a mi papá que me acompañara. Pues ya él me acompañó a la graduación. Pues ya estuvo conmigo. Y nunca supo qué está haciendo mi hijo o cómo le va, ya comió, Ah, nada. Mire, papá, fíjese que me era- pegaron 2 Estos cuates. tiempos eran más duros. De hecho, mi abuelo todavía vive. Y él es, con todo el respeto que se merece, los viejitos de antes, ¿no? Sí, de esos Duros, que, duros, pero y cuadrados. claro, O es negro o es blanco. Aquí delicados, no hay gris. sí, bastante. Y como ponértele con él, había una rutina con él, porque yo a las 4:30 de la mañana ya nos estábamos levantando con mi papá y en las vacas. Eran 22 vacas. Por allá. Dejábamos repartida la leche antes de las 7:30, antes de irnos a estudiar a escuela pública o al instituto. A las 12:30 que salía, el abuelo ya me estaba esperando a la 1. Las 3 que me desocupaba, ya tenía que ir a meter los chivos, a darle concentrar a las vacas, a pastorear las vacas. Una época que me gustó el ciclismo, entonces me agarraba ahí intermedio 1 hora, 2 horas para entrenar. De hecho, fui ciclista federado a Baja Verapaz. Representé a Rabinal, fui ciclista federado y venía a representar a Baja Verapaz sí, a Guatemala, a correr ahí las famosas dominicales. Ujú. Y como mi especialidad nunca fue escalador, fue ciclista. Entonces, yo protagonizaba muchas fugas. Sin Materias saber que ahora ciclísticas. ibas a buscarlas. Y fíjate que lo que me causaba curiosidad es que mi papá con su radio, aquellos chiquitos y su antena así, escuchando emisoras unidas. Y decía, de pronto sale el corredor de Baja Verapaz con el dorsal 40, Julio Camota por allí. Estaba a narrar aquí. Ya iba yo a pelear las metas volantes, ¿no? Eso es lo que peleaba. Ya después, como eran 2 vueltas al agua de Matitlán, pues había que subir al mirador. Ya en el mirador, sí, ya. Pues si es que pareciera fácil, pero ese de la bicicleta, sí, mi respeto. Vos. Yo una vez hice, bueno, y ahora va, que uno ya perdió un poquito la forma, ahora tenemos un poco de forma, pero ovalada, porque ya pasó esa juventud. Pero yo recuerdo que intenté ir a San Juan del Obispo en bicicleta, de aquí de Antigua. Mano, te juro, yo llegué, yo me quería desmayar. Yo decía, madre mía, ¿qué es esto? Me dio el soponcio, pero me di cuenta que no es tan fácil como aparenta ser el tema de la bicicleta. ¿Ya no seguiste con la bicicleta? Ya no. ¿Ya no? Ni de Tengo hobby una, de repente. sí, salgo muy de vez en cuando. Creo que le cambiamos el enfoque ahí al tema, entonces dejamos un poco la vida deportiva para un poco más a lo profesional. Sí, al tema profesional. Entonces, ya ponétele, me graduó en el 2016. Bueno, me gradué antes, me colegiaste en el 2016. Pero la primera interrogante fue, bueno, todos decían que a un colegio de abogados. Ujú. Sí, no hay. Y esa era la primera interrogante. Y entonces yo estando en la institución y asignado ahí, pues decido renunciar en el 2015. Ya en el 2016, pues dije, vamos a empezar a ejercer la carrera afuera. Y cuando yo salgo afuera, una carrera débil, sin oportunidades, sin campo laboral, muerta. Porque cuando uno a veces está en el estado y está pues cómodamente con una plaza o un salario, pues Y seguiste no le ya pones coco a relajado. las cosas de Sí, afuera, sí. pero entonces costó un poco ubicarse. Y uno pensara, porque dice uno, bueno, en Guatemala hay delincuencia, debiese haber la oferta y la demanda, debiese, pero no Y era así, trabajo para bastantes. para bastantes. Porque yo en esas épocas miraba CSI, por ejemplo, Ujú.
y estábamos lejísimos. Eso. Hoy yo volviera a ver vestidas ahí y ya no estamos tan lejos. Hemos relativamente avanzado mucho el tema tecnológico, la unificación de bases de datos. RENAP vino a contribuir enormemente al registro de las personas, identificarlas. Y eso al final pues son herramientas de investigación que tienen los investigadores para poder individualizar a una persona que ha cometido un hecho delictivo, porque al final eso es que se cuente con las herramientas para poder trabajar. Doctor, antes de entrar en materia, tal vez me gustaría que para mi audiencia, porque realmente este es para mí y para muchos de mi audiencia es un tema relativamente nuevo, ¿verdad? Que no es tan escuchado y tan común. Pero, ¿qué es el COCRIP? ¿Qué es el colegio, ahora colegio, de criminólogos, criminalistas, investigadores criminales y policiólogos de Guatemala? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. ¿Qué es en términos generales? ¿En qué consiste? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su estructura? ¿Y cuál es su función como tal? Fíjate que principalmente te voy a ejemplificar primero qué es criminología y qué es criminalística. No es de un aspecto doctrinario de lo que nos mandan los libros, la doctrina, porque si empezamos con conceptos muy doctrinarios no lo van a entender poco todavía. El criminólogo es la persona que desarrolla las investigaciones, que perfila, que entrevista, que hace todas las diligencias necesarias para poder individualizar a una persona, poder saber tener detalles, entrevistar personas, verificar el tema de cámaras, hacer vigilancias, hacer seguimientos, de todo el trabajo que compete a un aspecto operativo. Mientras el criminalista es aquel que está procesando una escena del crimen, es aquel que identifica un indicio a través de técnicas de búsqueda de indicios en la escena. La más común es una técnica de barrido, que todos buscan e identifican los indicios que tengan relación con la escena, los identifican, los documentan, los embalan, sellan, etiquetan, y pues ahí da inicio a un tema que se le llama la cadena de custodia, que da vida jurídica a esos indicios. Indicios que pueden mutar 3 nombres, por ejemplo, este tapón podrá ser un indicio localizado en la escena. Una vez pasa por laboratorio, se convierte en una evidencia. Y cuando esto llega, lo admite un juez para su juicio, dentro del juicio, entonces ya se convierte en una evidencia. Entonces esto fue indicio en escena, evidencia en laboratorio, prueba dentro del proceso. ¿Cuál es la importancia de que estos profesionales se involucren en la materia? Que existan personas con las calidades y las cualidades para estos temas. No es lo mismo criminología, criminalística. Podrán ser ciencias hermanas con un objeto de estudio distinto. Entonces, pregúntale, en México, yo tengo un video ahí que le proyecto a mis alumnos, no por hacer quedar mal al profesional. Estamos dentro de un sistema penal acusatorio que empezó a regir en Guatemala por ahí por los años 90, derivaba muchos cambios que hubieron constitucionales. Y entonces salimos de un sistema inquisitivo o de la Inquisición que bastaba con decir, sí, yo fui el responsable de cometer el hecho y con eso te excepcionaban. De hecho, bajo ese sistema condenaron al primer asesino en serie en Guatemala, de María Mikulash Brooks. Sí, lo recuerdo. Un asesino en serie. Entonces él fue condenado y pena de muerte al paredón de fusilamiento, solo con una confesión. De él. Pero imagínate, ya el día de por ejemplo, yo me gusta tener un punto de vista distinto, partiendo de ahí. El día que él ya lo iban a ejecutar, él decía, es que yo no maté a todos los que dicen que solo fueron 3. Mi primo es el responsable de los demás, Mariano Macu Mikulash. O sea, en ese momento ya no tenés nada que perder como para decir, no, es que yo no soy culpable de todo lo que dicen que yo hice.
pero tampoco había prueba científica que lo vinculara, como por ejemplo ahora un perfil genético porque dejó semen y elementos genéticos que lo pudieron haber identificado y perfilado genéticamente. No hubo una, digamos, prueba científica, como años después lo hay en Guatemala, y pues pide asistencia espiritual y un su par de tragos de octavos y lo. Luego, Dios mío. en ese momento, pues habían algunas teorías criminológicas que hacían pensar que el delincuente era delincuente por tener alguna deformación cerebral. O, por ejemplo, decir el delincuente, decían que nacía, no se hacía. Cosas que ahora yo como doctor en criminología, yo difiero de esas teorías porque el delincuente no nace, se hace. Dependiendo de los factores que puedan incidir, académicos, sociales, laborales, donde ellos están. Ujú. Y no necesariamente porque estén en un área marginada, porque hay personas que pueden estar en un área marginada, no digamos etiquetada. No necesariamente todos forman parte de algún clan, o sea, hay grupos que se han incrustado en la sociedad que le dan mayor relevancia delictiva a una zona en particular, ¿verdad? Sin entrar a detalles de zonas, pero en general, eh, tú miras un bebé Ujú. nacer, es la persona más inocente del mundo. Ujú. No es que ya nazca ahí con ciertas deformaciones o que. Entonces, ahora vamos a la teoría de que no nace, que se hace, dentro de los factores que influyen dentro de la sociedad. Entonces, dado de esos temas que tratamos, eso es como el trabajo que viene a desarrollar la criminología, pero eso no fue, sino hasta el año 2001 que empieza la formación de criminólogos en Guatemala. Entonces, de ahí para acá, se empieza a ver ese proceso de evolución científico. Porque la criminalística tiene tres etapas: una etapa equívoca, Ujú. una etapa empírica, una etapa científica. Pero en Guatemala, la etapa científica formalmente entró en el año 2006, cuando nace la vía jurídica, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Nace como ente rector de la prueba científica en Guatemala, 2006. Para el 2006 no habían todavía criminalistas graduados, Ujú. porque se empezaron a formar en el año 2001. Entonces, eso hizo que la ley se promoviera, eh, y que hoy hayan profesiones que pueden dirigir digamos, profesiones que pueden dirigir este, el INACIP, que no necesariamente son criminólogos. De hecho, no podemos, porque la ley lo da y nos formamos para eso. Pero deberían, Deberíamos. porque se supone que tienen la especialidad y saben cómo hacerlo. Son de las cosas que se tienen que corregir y que en un colegio debiese corregir. Porque dice quiénes pueden dirigir hoy el instituto, pues médicos humanos, químicos, biólogos, farmacéuticos, abogados y notarios con especialidad en criminalística. Y lo dice, con especialidad. Entonces, ponétele, nosotros como tal no podemos, pese a que nos formamos para eso. Ujú. Claro, ya empezamos a corregir el tema. En la legislatura pasada, bueno, antes de llegar a todo eso, llegamos a septiembre de 2018. Yo asistí a una cena de gala del Colegio de Abogados y la pregunta fue, ¿por qué si hay día del abogado, que no hay día del criminólogo? Entonces en septiembre nació todo lo que hemos hecho hasta hoy. Y ustedes no entraban en ese. Como estábamos agremiados en el colegio, como ciencias afines, sí podíamos ir a las cenas de gala, pero no era nuestro día, era día del abogado, no de nosotros.
Y obviamente todavía ingenuamente, porque como por ser nuevo, mire, ¿será que yo puedo ir a la cena? Claro que sí, licenciado, tenga sus cuotas al día, puede ir con gusto. Disfrute la cena, la fiesta, las bebidas. Pero no se sentía el día de. No se sentía igual. En todo el 2019 estuve tocando puertas en el Congreso para presentar una iniciativa para que se conmemore el Día del Criminólogo. Me dicen, casi no me hacían caso porque era el año electoral, porque en el 2020 en todo el otro gobierno ¿verdad? Que se fue. Pero hubo un diputado que me abrió las puertas. Me dijo, pasa adelante. ¿Vos querés que se conmemore el Día del Criminólogo en Guatemala? Sí. ¿Qué fecha? 16 de noviembre. ¿Por qué? Me dijo. Es que ese día un criminólogo muy reconocido, falleció en la Universidad Autónoma de México mientras dictaba una cátedra universitaria. Doctor Adolfo Quiroz Cuaro. Ya está, de México. ¿Qué pasó con tu profesión, Guatemala? Volvé a hacer tu investigación y volvés a venir. Con gusto te apoyamos. Entonces, pues empezamos en Guatemala. Bueno, teníamos que buscar una fecha para conmemorarlo. Entonces, empezamos a hablar con criminólogos más antiguos que yo. ¿Qué consideran ustedes? ¿Por qué necesitan una fecha, un día en específico? Y fue así que lo hicimos en honor a una persona. Él fue el que vino y trajo los programas de técnico, licenciatura, maestría y doctorado a la Universidad Mariano Gálvez. Él no es criminólogo, por supuesto, es abogado. Pero consideramos en la ciencia que él era. Entonces volví a hacer la exposición de motivos y la presenté al Congreso y le fui a tocar a la persona y le dije, mire, vamos a promover fecha de nacimiento, porque usted esto, ¿está de acuerdo? No podía negárselo, claro. Era inmortalizar su nombre, ¿no? Claro, totalmente. Y fue lo que hicimos porque la ciencia así lo decía. No porque Julio Camón lo dijo, no, era la parte que decía, bueno, de equipos. Fue así de tal manera que ya hice, yo empecé a redactar artículos y hubo un artículo del Día Nacional del Criminólogo. Entonces yo empecé a poner la idea sobre la mesa. Muchos estuvieron de acuerdo, algunos pocos no. Cuando una persona está hoy en vida, pues le tira mucho hate. Ya cuando no está, dice, ay, tan bueno que era. Sí, Entonces, eso siempre. era normal. Entonces, así se hizo. Tampoco le voy a dar publicidad al nombre, pero así se hizo. Y luego, ya en el 2000, a finales del 2019, una diputada presentó una iniciativa de ley para declarar el Día del Politólogo, Sociólogo e Internacionalista, en noviembre del 2019. Yo la contacto en aquella época Twitter, le dije a Twitter, mire, apóyenos. Ella desiste de su iniciativa, nos recibe en el Congreso y nos incluye a nosotros. Yo inicialmente busqué que conociera el Día del Criminólogo y Criminalista en Guatemala, porque esas son mis dos profesiones, criminólogo y criminalista. En la fecha, 7 de diciembre. Ya estábamos en noviembre, diciembre. En enero se murió esa legislatura, la octava creo que era. Yo creo que sí. Y ya en enero asumió la nueva, en enero asumió la novena legislatura. De la décima la que está ahorita. La décima, sí, sí. Y la diputada fue reelecta. Pero ella fue reelecta y pues estuvo en un momento político como oposición. Entonces yo estuve muy bien con el oficialismo y pues de esa cuenta entro a trabajar al Congreso de la República. Para mí fue un poco fácil, digamos, desde el Congreso poder presentar, primero identificar quién, ya uno le iba agarrando experiencia, sin hacer problemas, ¿verdad? Como presentar una iniciativa y que se la aprobaran a uno, pero sin quemar calles, quemar congresos, sin bloquear avenidas. Sí.
estratégico. Nosotros nunca nos vieron con un rótulo ahí diciendo a los diputados, miren, aprueben esto. Todo fue bien trabajado. Desde identificar quién, porque como hay 160 cabezas que piensan distinto, es el epicentro de la política guatemalteca. Y pues yo me he agradecido con los diputados de esa legislatura porque buscamos el reconocimiento. Y estando yo trabajando en el Congreso 2020, 21, 22, fue fácil poder regir todo. De hecho, a finales de como en octubre del 2021, fue que finalmente se presentó con el finado diputado Hugo Rodríguez, que también le doy mucho mérito. La bancada, creo, nos abre las puertas. Y entonces empezamos a hacer mucho el lobby político. Internamente logramos que no solo se presentara, sino que también la leyeran en el pleno, le dieron lectura y la asignaron a la Comisión de Puntos Constitucionales, que era presidida en ese momento por la exdiputada Gabriela Guerra. Ella la recibe, da el dictamen favorable y ya después en el 2022 damos un buen apadrinamiento político y logramos primer debate, segundo, pero se fueron sumando otras profesiones. Entonces ya la diputada era de oposición, se acercó a nosotros para pedirnos apoyo para incluir a las 3 ciencias, policiólogos, sociólogos, internacionalistas. Y ahí vamos. Que no eran visibilizados normalmente. O sea, Ajá. sí existían, pero no estaban. Va, entonces estas 3, más las 2 que yo estaba promoviendo, éramos 5. Luego nos piden apoyo de los licenciados en investigación criminal, son parte de nuestro gremio. Luego nos piden apoyo de los licenciados en ciencias policiales. Luego nos pide apoyo el Colegio de Ingenieros Químicos. Entraron ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, ingenieros agroindustriales. Y ya en el tercer debate voy a entrar los filósofos. De manera que en el tercer debate y la redacción final por artículos en octubre del año 2022, fuimos reconocidos en el decreto 49 de 2022, 11 profesiones, cada quien con su día específico. En nuestro caso, licenciados en criminólogos y criminalistas, fecha 17 de diciembre, en honor al natalicio de la persona esta. En el caso de los policiólogos, en fecha 1 de marzo, porque en esa fecha se graduó la primera promoción del curso de agente de policía. Ahorita ya irá como por las 70 promoción. Y los licenciados en investigación criminal en fecha 28 de abril. Entonces, logramos el decreto y dijimos, bueno, hoy sí. Y yo manejé 3 palabras específicas. El objetivo era reconocer, significar e instituir la profesión. Ya teníamos un decreto que le dio vida al día del criminólogo y ya la profesión ya estaba reconocida en Guatemala. Sí, ya estaba porque una universidad nos decía, pero las carreras realmente, hasta antes de nuestra intervención en el año 2018, la carrera estaba invisibilizada. Entonces nosotros la empezamos a visibilizar más. De manera que una vez ya teníamos el decreto en mano, entonces ya hicimos la exposición de motivos para la segunda ley, que era lo que estábamos hablando del INACIF. Entonces en octubre teníamos el decreto. Y entonces ya redactamos la exposición de motivos con fundamento en el decreto, que ya era un decreto de ley vigente. Presentamos la otra iniciativa de ley que es para reformar la ley del INACIF, artículo 17. ¿Para qué? Para que a las profesiones que ya te mencioné, solo se agreguen criminólogos, criminalistas, licenciados en investigación criminal, y que el requisito de especialidad en criminalística se quitara y se le pusiera con maestría o doctorado afín al cargo. Fue lo que hicimos. La exdiputada Gabriela Guerra, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, que nos da el dictamen favorable, nos hace el favor de presentarla en noviembre del 2022
2022. Luego, en el 2023, se le dio lectura en el Congreso y se asignó a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, de iniciativa de ley. De manera que en 2 meses nos dieron el dictamen favorable. Hasta ahí llegamos, 2023. Dictamen favorable, nos quedamos en la legislatura pasada. Seguimos haciendo mucho lobby político. En el 2023 se agendó todas las semanas, en septiembre, en octubre y todo, pero ya era una fecha muy complicada. Temas de elección de junta directiva, por temas de presupuesto, vota para entonces era un tema bien complicado, entonces ya no se pudo. De manera que hasta ahí quedamos. Entonces en el 2024, ya con esta legislatura, logramos en medio de una negociación, pues, que se conociera en primer debate. Y ahí nos quedamos. En el 25 no se pudo, Congreso muy dividido. 26, vamos a medio año, no se ha podido todavía. Pero estamos haciendo la lucha para que eso suceda. En todo este proceso, en 2018, yo decido fundar una asociación. Se llamó, pues, Asociación de Criminólogos, Criminalistas e Investigadores Criminales de Guatemala, ANCRIG. Entonces la fundamos, fui de sus fundadores, fui su presidente, fui reelecto presidente 2020, 2022, primer presidente, 2022, 2024, reelecto. Pero yo dejé los estatutos hechos para que solo hubiera una reelección, para que no nos viéramos puro Nicolás Maduro. Muy así. Muy eternos. Entonces, por ahí se la dimos a alguien que me estaba apoyando en todo. 2024, 2026. Y ahorita en octubre le toca a él que entregar y pues vamos a ver nuevamente el futuro que le vamos a dar, que le vamos a dar a la asociación, porque, bueno, en todo este proceso, ante la ilusión de todo lo que estábamos haciendo, lejos de promover el Día del Criminólogo, lejos de fundar la asociación, entra la pandemia. Entonces nosotros trabajamos mucha pandemia virtual. Nuestra página tiene 25,000 seguidores, página de Facebook. Nos convertimos en un referente de toda América Latina por las conferencias que damos. Que un colega me iba presentando a otro, y gente desde Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, por supuesto, México, Estados Unidos, Europa, España. Por ejemplo, por mencionarte un ejemplo, tenemos un aliado estratégico, el presidente del Instituto Iberoamericano de Criminología Aplicada, Valencia, España. Tenemos de aliado estratégico al presidente de la Asociación Portuguesa de Criminología. Tenemos de aliado estratégico al presidente de la Asociación ABC, Asociación Brasileña de Criminología. Entonces, en la pandemia hicimos el primer Congreso Mundial de Criminología. Virtual. Y a mí me invitaron como parte del comité científico. Pero como ellos estaban un poco atrasados en la virtualidad, en las transmisiones, todos esos temas, entonces utilizamos mis plataformas digitales de aquí en Guatemala, mi Zoom y todo para transmitir. Entonces fui parte del comité científico de ese primer Congreso Mundial. También fui parte del segundo comité científico del segundo Congreso Mundial. Y se hicieron en el 2020, por primera vez en Guatemala, el primer diplomado en criminología y criminalística con auténticos criminólogos y criminalistas de Guatemala. Primero, cosa que nunca se había dado. Hasta antes que nosotros naciéramos, abogados, de hecho, todavía existe el problema ese. Abogados formaban criminólogos. Y parte de esas, de las preguntas que yo tenía,
¿existe todavía cierta lucha ahí entre abogados? Por ahí que algunos piensen que no era necesario el colegio, que sí era necesario, o no existe esa rivalidad interna de alguna manera. Existe. ¿Sí? Antes, cuando fuimos aliados, todo era bonito. Después, inclusive hubo una licenciada que me dijo un día que me encontró, usted es el famoso doctor Camus, ¿sí? Espero que se larguen pronto del colegio. Ese odio. Pues, realmente, te decía, antes de darte ese comentario, teníamos nosotros diferentes proyectos, teníamos nosotros diferentes proyectos, ¿cómo se llama? Que diferentes proyectos que teníamos en línea. Entonces, dijimos nosotros, constituyamos el colegio de criminólogos en el 2019. Entonces, yo hice el primer intento de constituirlo, pero el tema es de que entró pandemia, y por la pandemia se nos un poco. La ley a nosotros nos pedía 500 personas, pero al final del 2020 solo llegamos a 330. O sea, lo que pasó este año por las elecciones de segundo grado, porque nos están echando, no. Donde muchos vieron un problema, yo vi una oportunidad. Totalmente. Entonces, y yo pues ahorita que retome el tema de la asociación, en octubre, dije voy a retomar el tema del colegio. Tenía un grupo de WhatsApp de la asociación que siempre se mantuvo con 450 asociados. Después del amparo que nos excluye de las votaciones del Colegio de Abogados, de magistrados de la Corte de Constitución, los excluye. nos excluyeron. Presentaron un amparo y de última hora nos excluyeron. Para mí no fue problema. Entonces, muchos piensan que por eso nosotros nos estamos yendo por la puerta de atrás. Totalmente falso. Yo lo veo al contrario. Esto solo fue el motor del desarrollo. Totalmente. Porque de tener 450 en el grupo, en una semana se topó 2025. Yo dije, bueno, tenemos los números. El respaldo. Tenemos los números. La ley nos pide 500 y en el grupo tengo 1025. Que 500 no quieren y que 525 sí quieran, dije yo. Porque a nadie le voy a caer bien yo. O por lo menos no a todos con mis ideas. Y esta fue la idea y fue mi proyecto. Yo dije, lo voy a impulsar. Entonces nuevamente regreso al aro de decir, voy a tomar nuevamente la batuta de esto. Después de primero dejar una asociación fundada, hacer más de 500 conferencias. Ay, Dios, y eso, mira, no te conté. Nos quedaron en la página como 500 conferencias. Entre el primer diplomado que te dije, hicimos un congreso latinoamericano, criminología aplicada. Hicimos un congreso intercontinental, ciencias forenses, donde tuvimos 22 ponentes de 18 países, parte europea y acá Guatemala, de Italia también. Mira, la mejor academia. Recuerdo que trajimos a una doctora de Puerto Rico que reside en Texas, Estados Unidos. Traerla a Guatemala a un evento nos salió más de 100,000 quetzales. Y las conferencias las teníamos colgadas en la página, en los Facebook Live. Entonces era para mí un referente. Yo les decía a mis estudiantes, miren, aquí está esta conferencia, pues hagan un análisis. Y ahí la teníamos, sin pagarla. Pero cuando la trajimos, sí era demasiado caro. Entonces traerla, entonces tenía la mejor academia ahí. Eso se volvió como una biblioteca. Y luego lo que me dolió fue que Facebook, por sus políticas, después de los 5 años, eliminó todo. Y no tuviste ningún respaldo de eso. Y me dijeron siempre, de una backup. No, hacer una página en YouTube que se suba todo. Ahora como ya aprendí eso, ahora con el tema del colegio, ahorita vamos a crear la página de YouTube
toda conferencia que se haga va a tener que pasar obligatoriamente por YouTube y todo va a quedar ahí. Y la meta va a ser también buscar La biblioteca. la plaquita. Sí, bueno, la placa y la placa, biblioteca, sí. la placa De hecho, nosotros acá, eso es lo que hacemos. Nosotros los videos los transmitimos en vivo, pero después los subimos a nuestro canal de YouTube porque sabemos que ahí se van a quedar a menos que YouTube se caiga, ¿va? Pero para tener respaldo. Vamos a leer algunos comentarios de las personas que se han conectado y que han, a Emilio Jiménez, a Hugo Alvarado, a Astrid Camargo, Jaime Ocraza, Cárdenas Glenden Oslan, saludos a ambos, gracias a Julián, Hugo Estrada, muchas gracias, Diego Martínez Márquez, Josué Lemus, saludos cordiales, doctor Julio Camó es, ¿verdad? Camo. Steve Asmitia, saludos Julio, soy David Asmitia, de seguro lo has de conocer. Que es vecino de la Antigua. Ah, es de Antiguas. Connie Mendoza, excelente Lique Camó. Lourdes Estrada, excelente doctor Camó. Flores CR, con todo doctor, como y excelente representación y desestimiento. Mónica Roque también, excelente trabajo y que el doctor Camo, ahí Julio Vázquez, me imagino que es, hay unos aplausos también, excelente doctor Julio, dice William A.B., Orlando también, de Yanni Hernández, vamos Elic, Elvis Dipton, saludos para ambos, muchas gracias de verdad. Joana Gabriel Lemus, excelente catedrático y como persona, doctor, estamos a la orden, dice. Bueno, gracias a todos los que se han conectado y demás. Doctor, bueno, ya conocemos un poquito del proceso, bastante del proceso y cómo, por lo que me has contado, no ha sido fácil llegar hasta donde han llegado, ¿verdad? Ha sido un proceso, un camino fuerte donde has tenido, incluso me atrevo a decir, que bajones y decir, no, que se quede todo ahí, mejor que ya no se diga nada. Pero ¿qué te ha dado la fuerza y la motivación para continuar y seguir firme en tu convicción y hasta que logres lo que querrás? Esa es una. Y aparte, ¿qué vacíos existían antes de todo esto? ¿Y cómo viene a ayudarnos a la sociedad todo lo que querés llegar a formar? Tal vez 3 preguntas ahí. Bueno, en primer lugar, con el tema del colegio, imagínate, empecé en el 2018. Ya vamos 2026, o sea, ya han sido años de trabajo. Al honor. Más bien, lo que a veces se encuentra uno son problemas. Sí, totalmente. Y muchas veces, si yo lamento eso, he tenido que dejar a algunas personas que han estado conmigo y no han convenido a los intereses. Los he tenido que sacar. Cuando no digo han convenido a los intereses, porque la asociación de nosotros es la única que nació con un sentido de pertinencia, de atención y lucha a todo el gremio. Nunca a un tema personal. Ponétele, nunca nosotros, hasta antes del colegio, a nadie nunca un quetzal. Otras asociaciones nacían y pedían unos 500 cada uno. ¿El qué? Otras que nacieron solo para hacer cursos, otros que crearon asociaciones fantasmas con las que andan haciendo cursos, no tienen el respaldo, otros que pues ahí andan beneficiándose de los resultados del trabajo que ellos hicieron. Esta asociación, ¿no? Esta nació con un sentido gremial. Por ejemplo, un día el criminólogo, que lo dejamos en ley, eso no me beneficia a mí, solo. Beneficia a todo el gremio a nivel nacional. ¿Estén de acuerdo o no estén de acuerdo? Sí, ya es ley, las leyes se cumplen. Y todavía les dejamos un regalo, porque dice ahí en el decreto, quienes podrán gozar de ir un día con goce de salario por el día. Entonces cada año tienen un día libre porque nosotros así lo. Son parte de los beneficios, sin que estuvieran asociados, sin que se les pidiera un dinero mensual, nunca. Creo que Dios me ha bendecido grandemente y pues todas esas cuentas al final se regresan fueron de otra manera, sí. Ahora, como el primer intento del colegio criminólogo me dejó enseñanzas, entonces digamos que ahorita sí se les pidió un apoyo, que fue algo simbólico.
Pero eso nos permitió tener las herramientas y los fondos porque le dimos la vuelta al país. Bueno, a veces el yoyo, pues, pero le di la vuelta al país, pues, en 3 semanas, por el tema de acercarles el proyecto y que nos firmaran el. Ah, pero eso fue un trabajo fuerte también. Empecé un lunes, ¿vale? Domingo Izabal, martes, miércoles Alta Verapaz, jueves Alta Verapaz, miércoles Alta Verapaz, jueves Baja Verapaz, el viernes el Progreso, el sábado en la mañana estaba en Jutiapa, el sábado en la tarde en Santa Rosa, domingo en Guata, el lunes en la mañana estaba en Chimaltenango, el lunes en la tarde estaba en San Marcos, el martes en la mañana estaba en Toto, el martes en la tarde estaba en Huehue, el miércoles a mediodía estaba en. ¿Qué? El miércoles en la tarde estaba en Shela, el jueves estaba en Sololá, me vine a descansar que ya estaba muerto. Jueves, viernes, sábado, el domingo, en la mañana estuve, el lunes, perdón, mañana estuve en bueno, perdón. El lunes estuve en la mañana en Escuintla, mediodía en SAT, en la tarde Reu, pasé a Shela nuevamente, miércoles, y pasé aquí a Zacatepec, unos de acá, y el jueves seguí de largo, estuve en Zacapa, una, y el viernes cerré. Se le fue una vuelta. Fue tremendo el trabajo ese. No fue fácil, o sea. Va, en Quiché me chocaron en el carro. Un señor se pasó un alto, no miró. ¡Pam! Se me fue para atrás en la puerta. Todavía con eso. Entonces, pero fue alegre. Llegar, saludar a los colegas, agradecerles Y por que haber ellos se cumplido. sintieran también parte de y que vieran que realmente alguien estaba haciendo las cosas por dejar ese legado, que obviamente es un tema personal que decís, es un trabajo personal que te da satisfacción, más allá de que te genere ganancias económicas, pero te está dejando esa satisfacción y le está dejando al gremio esa satisfacción que posiblemente anteriormente se intentó hacer, pero que no se logró y se hacía posiblemente, por lo que he escuchado, por intereses personales puramente, más allá de ayudar al gremio. Dijiste una palabra clave, un legado. Y ese fue el estandarte de hacer el colegio. Dije yo, después de haber hecho todo lo que hicimos, las únicas 2 veces que se habló de hacer un colegio en Guatemala fueron mías. Pues yo dije, esto quiero que sea. Y que al final yo no busco que me paguen por eso. Al final solo que en los libros de historia se mencione lo que realmente fue. Porque se han creado divisiones, se han creado envidias. Hay gente colegas que Como tiran todo. hate duro. Yo no entiendo qué piensan ellos. O sea, tienen mucho odio y resentimiento en su corazón. Pero ya sabemos quiénes son. Entonces, sí, uno, pues, no por gusto estudió esta profesión, como para no saber quiénes son los perfiles que ahí tienen su coronita con uno. Pero lejos de eso, pues, los buenos somos más. Y la ley nos pidió 500. Y no fuimos 500, le metimos 653 al cierre de la convocatoria. Hay muchos colegas que nos dicen, ley, yo me quiero agregar, mire, disculpe. Si ahorita la convocatoria siguiera abierta, fuéramos como por 4,000 ya. Ahora bien, el 6 de febrero, yo tuve una intervención en Canal Antiguo donde yo fui a hablar de la exclusión gremial y de la posible constitución de este colegio. 6 de febrero. Me tomé 10 días para ubicar a 10 a liderazgos a nivel nacional. Hice un equipo de líderes, no de amigos, que no son mis amigos, son colegas. Y yo, de hecho, había unos que ni el número tenía. Lo conseguí, le llamé, mira, te quiero invitar. Llamé a un equipo de líderes, porque no hice un equipo de cuates y de personas de confianza. Eso es la gente que hoy me acompaña, de líderes. Entonces los invité a formar parte del proyecto, estuvieron bien, nos organizamos y el 23 de febrero salimos en convocatoria. Febrero, marzo,
abril, mayo, junio. El 15 de junio escribimos el colegio. O sea, te puedo decir que es el primer colegio de la historia hecho en tiempo récord. Y bien hecho, siguiendo la ley. Una. Y dos, aprovechando el uso de la tecnología. Y todo bien hecho, y yo, o sea, corroboramos y con todo el equipo vimos que todos, pues, se hiciera lo que se tenía que hacer. Y el 15 de junio presentamos la inscripción ante la Asamblea de los Colegios Profesionales. En la era democrática de este país, 14 colegios, entonces son 14 presidentes. Entonces, ¿cómo es la forma para que autoricen ahora el colegio? Primero, contar con el dictamen favorable del jurídico de la Asamblea. Después de eso, los 14 presidentes tienen que entrar a conocer. De hecho, ahorita el 30 van a sesionar. Sesionan 2 veces al mes, ya les empezó ya. Posiblemente conozcan nuestro tema ahorita, porque no lo conocieron el otro día, que los 2 días que ellos sesionaron. Lo conozcan, lo asignen a asesoría jurídica para que su asesoría jurídica empiece a desarrollar el dictamen. Ya con el dictamen, los 14 presidentes entran a votar. Nosotros estamos en nuestro derecho de independizarnos como profesionales, no estar en un colegio que ya cumplió su objetivo. Tampoco estamos peleando con el colegio de abogados, todo lo contrario, agradecidos porque nos dieron el paraguas profesional para que nosotros ahí estuviéramos. Ya cumplieron su objetivo, ya nosotros tenemos los números para irnos, entonces hagamos nuestro colegio. Entonces, cuando salimos de convocatoria, dijimos nosotros, tenemos los números, tenemos la voluntad, hagamos. Proceso convocatoria, chica, contraté digitadores para que empezaran a trabajar, cargar la información, a corroborar, para darle todo al abogado ya. Al abogado se le entregó todo bien panchado. Trabajado. Solo para que lo revisara. A todos se les pidió su título de ambos lados, su DPI de ambos lados, si el que era colegiado, su carnet de ambos lados, pero se les pidió una carta de compromiso, donde todos ponían sus datos y firmaban que estaban dando el visto. ¿Para qué? Para no cometer errores con el Tribunal Supremo Electoral que reviven muertos. ¿No? Aquí todos estamos 100% vivos. Vivos y conscientes y afines, ¿ah? Entonces, pregúntale, allá por marzo se nos atrasó. Ya no aplicaba a nadie. Ya me empecé a poner nervioso porque decía, me va a caer. Esto para acá, decía, no puede ser, ¿va? Y sobre todo los que les gusta el hate han dado duro, otra vez Tema de orgullo también, al final de cuentas, ¿verdad? Y luego empezamos a trabajar un tema además de como marketing. Bueno, diseñamos un logotipo para miembros fundadores. David admite al que nos escribe aquí, su esposa es parte colegiada, es la colegiada bien con nosotros. Y él en su momento muy finamente se ofreció a hacernos la página web ad honorem. Es decir, con los gastos mínimos que hay que pagar. Hay que hacer Y él, de hecho, nos está trabajando la página web y saludos ahí, David. Espero verlo a salir de aquí. Para darle seguimiento porque pues vamos a tener todo contemplado en la página web y pues muy finamente nos está apoyando. Y ponéntele, él nos hizo logo. Él nos hizo logo. Muy bonito, por cierto, me gustó. Pero él nos hizo el logo como lo hace un diseñador gráfico, con vectorizado y todas esas cosas técnicas, ¿no? Que yo me pierdo un poco. Ya nosotros lo pasamos, ese logo ya hecho, lo pasamos a inteligencia artificial. Entonces quedó un poco así, o sea, no perdemos la autenticidad. Y ahorita yo elegiré instrucciones al abogado para que patenticemos la marca, para que nadie pueda estar comercializando nada del colegio. Si alguien lo hace, la 15 Avenida y 15 Calle, la zona 1, me queda cerca para poner las denuncias penales que las vamos a hacer. Claro, claro. Doctor, ahí Jaime Ocraza dice, el impacto positivo de nuestro colegio será el beneficio de la justicia del país. Felicito al doctor, a la junta directiva y a todos los miembros fundadores por todo el esfuerzo.
Tania Herrera dice, he trabajado a la par del doctor y es una persona muy íntegra y ambiciosa a sus sueños. Estoy seguro que se llevará a cabo con éxito este proyecto. Edwin Ramírez comenta en la publicación. Doctor, estos programas casi siempre se me quedan cortos. Y como le digo a muchos invitados, a veces el tiempo no se siente. Tenemos 1 hora y 5 minutos y creo que hemos tocado apenas los puntos mínimos de la conversación, pero pues por ahí quedaría abierta a más adelante si es necesario venir a exponer algo, querer hablar de algo referente a, me parece muy bien a mí. Yo tengo mucha comunicación con Jaime y ahí hacemos un programa al mes precisamente para hablar de estos puntos y resaltar y ver que la necesidad que se tiene de que esto se formalice y que se profesionalice cada vez más el colegio. Yo cuando me enteré, no formo parte, no estoy agremiado, no, pero me agradó porque para mí esos principios son buenos, quedan las bases que ha establecido y por lo que yo he escuchado, lo has hecho muy bien. Es decir, estas bases es como cuando construís tu casa. La vas a dejar con los cimientos bien hechos. Posiblemente estás haciendo el primer nivel de todo, pero ese primer nivel tiene muy buenos cimientos. Y ya después que vengan y que construyan el edificio que quieran, pero los cimientos no se van a preocupar mucho porque los cimientos están bien hechos, bien reforzados para que todo esto crezca y es el inicio del proyecto. Para ir finalizando, en resumen, en tus palabras, en una frase o ¿qué representa COCRIP? Podrías saber ya la respuesta para tu persona, pero ¿qué representa en términos generales para la sociedad, para el colegio y demás, como idea general? Y tal vez un mensaje que le querrás enviar a los asociados, que es de seguir en la lucha, no lo sé, vos lo tendrás más claro que yo, pero para las preguntas, ¿qué significa o qué representa en pocas palabras COCRIP para tu persona, para Guatemala y para los agremiados? COCRIP va a ser una institución que primero va a ordenar a sus colegiados, Colegiados. Ajá. va a darles voz, alzar la voz, va a defenderlos. La ley de colegiación profesional dice que es un objetivo de los colegios profesionales promover el desarrollo científico de las profesiones, pero sobre todo combatir el empirismo y la usurpación de calidad. Muchos perfiles dentro de la administración pública que no están bien definidos para investigadores. Piensa trabajar con convenios, con un eventual Ministerio Público, con un eventual INACIF, para poder de alguna manera pues reforzar estos temas. Hay un ejercicio, va a haber un colegio que va a defender el ejercicio profesional de los empleados. Por lo tanto, los grandes retos ahorita son trabajar eso, pero simultáneamente crear toda la parte administrativa. Va a ser un gran reto. Crear los manuales, los procedimientos, los reglamentos, la Junta Directiva Tribunal de Honor, la Junta Directiva Tribunal Electoral, que tienen que salir esas dos juntas directivas, tienen que salir de los 653 miembros fundadores. No necesito voltear a ver a otro lado para ver a quién ponemos. Si esta gente Sí. estos colegas fueron los que confiaron en este proyecto y el mensaje para ellos es agradecerles la confianza que le pusieron, la fe que le pusieron. Y esto me da a mí la convicción para poder trabajar y representarlos. Por eso fui a nivel nacional y les fui a dar la mano a cada uno, agradecerles por lo que se hizo, por lo que hemos logrado y pues los 653 somos los propietarios de este proyecto. Y lo que vamos a hacer como junta directiva es representarlos dignamente. Eso es lo que vamos a hacer y para la sociedad pues esperamos que todo lo que nosotros hagamos sea en beneficio de la sociedad, sea en beneficio de que las investigaciones puedan, los resultados de las sentencias en los tribunales sean condenatorias y no sean absolutorias. ¿Para qué yo quiero 500 sentencias absolutorias? No estamos haciendo nada, todos los casos se están cayendo.
Necesitamos tener personal con las calidades y las cualidades para reforzar todo eso. Y es que es ahí donde, Hacer justicia. exactamente, es ahí donde toma mayor fuerza todo este proceso que te ha tocado vivir, porque yo lo hablaba con amigos, es que es necesario. Todavía nos falta mucho en Guatemala y si no se empieza, se va a seguir en lo mismo, un círculo, y no, aquí y se cae, aquí y se cae, aquí y se cae, porque no hay una base, porque todavía no existe la parte que logre reforzar ese vacío que nos hace falta, para que realmente seamos un sistema completo en todos los campos, que un engranaje que al final funcione bien con todos. Correcto. Y que sea parte de, ¿verdad? Porque si no, pasa lo mismo. Se hace aquí, pero como no se tiene un buen trabajo, pues se te cae. Entonces, da lo mismo, absolutamente todo, ¿verdad? Doctor, yo tengo ahí mi dinámica final. No, son 12 preguntas, respuestas, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Ya para ir perdiendo la seriedad del caso y ponernos un poco no tan serios. ¿Café o té? Café. Café. No puse cerveza porque dije no. ¿Libro o película? Película. Película. ¿Preferir alguna que digas, esta no me la pierdo? Acción, investigación, inteligencia. Sí, tiene que ser, tiene que ser de esas, ¿verdad? ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar y trasnochar, si se cruza alguien, también. No digo que no. ¿Campo o ciudad? Mira que ahí por la referencia, con las cuales de las dos te quedarías? Campo. Campo, es que sí. Cuando uno viene a la ciudad, después quiere regresar al campo, ¿eh? Pero después en el campo necesita la ciudad. ¿Justicia o verdad? Justicia. Justicia. ¿Un valor que te defina? Objetivo, perseverante, tenaz. Ya me dijiste 3, pero los vamos a dejar en los 3, está bien. ¿Un mentor en tu vida? Mi señor padre. Tu señor que paz padre. descanse. ¿El mejor consejo o de los mejores consejos que recibiste? Yo sé que han de haber un montón, pero alguno que se te venga a la mente. En estas instancias donde uno ya se vuelve figura pública, pues salir en todo menos en las fotos. Porque a veces tomarse fotos con ciertas personas puede provocar una distancia con otras. Entonces, esa ha sido la recomendación. Sí, yo creo que sí. Y a veces uno se toma fotos con personas que a veces no conoce, pero como son populares, pues te llama la atención y de repente, mira que él tiene una foto con fulano. Por ahí me publicaron una foto con un amigo que tuvo su problemita y la gente va en redes sociales. Sí, al final. Entonces, pues salir en todo menos en la foto. Esa está muy buena, la voy a tomar yo como mía también. Guatemala en una palabra. Espectacular, dijo. Espectacular. Increíble la historia de ese patujo también. Sí, a mí me sigue sorprendiendo porque ya hablando de ese tema, te das cuenta que todos podemos hacer las cosas. Lo que nos falta es eso que vos demostraste ahorita. Disciplina, entrega, lucha. Nada bueno es fácil. Nada bueno es fácil. Pero y esa lucha de este patojo es muy buena. ¿Un sueño pendiente, doctor? Creo que profesionalmente el colegio esté creado. Okay. Y que se haga justicia, que cuando los colegas escriban libros, pongan ahí el nombre como es. Completito y exacto. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado, doctor? Hay diferentes facetas. Primero, en el lado familiar, ¿cómo? Segundo, en el lado profesional, ¿cómo? En el lado social, ¿cómo? En el lado académico, ¿cómo? Pero ¿profesional? Dejemos profesional. Profesional, pues, una persona que, pues digan, pues, el legado que hoy trabajo, pues, que quede para las generaciones futuras. Que lo que yo les dije de fortalecer todo, pues, queda al 100, ¿verdad? Perfecto. Doctor, de mi parte y de parte del programa, fue un gusto haberte tenido por acá. De verdad, tu lucha que siga en pie, tu sacrificio, tu disciplina, que todos los objetivos realmente se lleguen a cumplir, es el deseo de nosotros y yo creo que de toda nuestra audiencia, por el bien de ustedes como colegio y por el bien de Guatemala. Creo que lo necesitamos y muchísimas gracias
por tu presencia. Y tus palabras finales, las cámaras son tuyas, doctor. Mi agradecimiento total con el gremio, los 653 colegas que confiamos en este proyecto. No desmayemos y no crean que pues solo yo puedo alzar la voz. Ustedes tienen la oportunidad también de estar en algún medio de comunicación, háganlo, están en la libertad de hacerlo. Tanto ustedes como yo somos fundadores, somos líderes de este proyecto, somos los dueños de este proyecto. Siéntase propietario del proyecto, promuévalo, busquemos el apoyo y pues no desmayemos. El objetivo es lograrlo. Cuando la meta esté cumplida, vamos a dejar una institución que funcione para el gremio, que organice el gremio, que haga un aporte al pueblo de Guatemala. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con esto nosotros nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias a usted que se conectó, a las personas que estuvieron interactuando con nosotros. Muchísimas gracias, eso nos ayuda a seguir creciendo. Lo único que le pedimos es que por favor nos dé like, comparta, comente y que se suscriba a nuestros canales. Puede ir a buscarnos como arroba Diálogo Noticias en YouTube, donde es nuestro canal de respaldo, justamente por lo que escuchamos en la entrevista. Mi nombre es Juan Román y recuerden los 3 pilares de vida: soñar, planificar y actuar. Todo empieza en un sueño. Todos tenemos un sueño grande, pequeño, pensamos que inalcanzable, pero tenemos un sueño. Después del sueño es importantísimo llevarlo a una planificación, a un papel, a algo. Ahora las herramientas son infinitas, pero tienen que planificarlo. Y como tercer paso, recuerden la parte más difícil, porque todo se ve bonito en la cabeza, se ve bonito en el papel, pero lo que más cuesta es justamente hacer este trabajo que hizo el doctor. Salir al campo, a la acción, a la batalla, eso es lo que más nos cuesta. Por eso es que hay que soñar, planificar y actuar, y esos pilares de vida a mí me han funcionado con miedo o sin miedo, con críticas o sin críticas. No se preocupe, usted eche punta, porque al final de cuentas la gente va a hablar y va a decir siempre lo que quiera. Mi nombre es Juan Román y esto fue Diálogo Podcast. Nos vemos el día de mañana. ¿A qué venimos? Regresa con Minor Mix. La otra semana tenemos también programa toda la semana. El miércoles coyuntura también con Alejandro Abiu. Y vamos a seguir creciendo y pues creando contenido en esta plataforma. Gracias porque estamos sonando. Y todos saben por qué les digo eso. Estamos sonando en los medios. Que tengan muy buena noche. Nos vemos en una próxima. Que Dios me los bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Diálogo Noticias. Compartimos información, analizamos distintos puntos de vista y sobre todo, abrimos un espacio para que la voz de nuestra gente sea escuchada. Porque creemos firmemente que cuando dialogamos, construimos. Cuando opinamos con respeto, fortalecemos nuestra comunidad. Recuerde que este es un espacio abierto, plural y responsable, donde cada tema se aborda con el compromiso de informar para generar criterio y reflexión. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes y por ser parte activa de este proyecto. Soy Juan Román y esto fue Diálogo Noticias. Nos encontramos en la próxima edición, siempre promoviendo el respeto, la participación y el análisis. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Gracias por haber